Bien. Bien. Buenas noches. Hola Cami, ¿cómo estás? Nosotros somos un grupo de la materia de evaluación financiera de la Universidad de las Américas y los integrantes somos María Emilia Burbano, yo, Micaela Peña, Michelle Obando, Doménica Torres y Joel Cárdenas. Hola, Mica, muchas gracias por invitarme a este espacio. Cami, te queríamos preguntar si te puedes presentar, que nos hables un poco sobre tu profesión. Claro, Mica. A ver, mi nombre es Camila Vaca. Soy psicóloga clínica. También me gradué en la Universidad de las Américas. Actualmente estoy empezando también a manejar o quiero empezar una maestría un poco en la parte de psicología jurídica y también estoy desempeñándome en el área de organizacional. También estoy manejando algunos consultantes en las tardes, enfocado también a la parte clínica. Listo, Cami. Ahora le doy paso a Michelle que te explique un poco de nuestro proyecto, el cual es el taxi terapia. Okay. Ya, primero gracias por estar aquí y verás, para que entres un poco en contexto, la terapia en taxiterapia básicamente es un proyecto, una iniciativa en donde las personas pueden subirse a un taxi a recibir terapia psicológica para que puedan concentrarse mejor, tengan un mejor estilo de vida. Así tienen distintos puntos positivos, pueden llegar a ver un poco más de los lugares que les gustan mientras están yendo en una conversación, liberándose de todos los problemas, básicamente. Entonces, esto lo pensamos más que todo porque las personas sí les gusta conversar con alguien, que sentirse escuchados y sobre todo que puedan tener ese sentido de que alguien les ayude. Entonces, eso. Listo, Michelle. Sí, me quedó un poco más claro ya cómo ustedes están manejando el contexto de la terapia en el taxi. Entonces, ya me comentan cómo entonces avanzaríamos con este espacio. Claro, o Comencemos sea, con las preguntas. Perdón. ¿o tienes alguna duda en este momento? No, no habría ningún problema para que estés un poco más claro y puedes saber. No, todo está claro, Michelle. Ya, listo. Entonces, Comencemos. ujú. Dame si puedes iniciar, por favor, las preguntas. Buenas noches, Cami. Bueno, vamos a comenzar ahorita con las preguntas. Vamos a realizarte 3 preguntas cada uno. Bueno, la primera pregunta es, en base a lo que Michelle te acabó de explicar, ¿qué opinas de que el trayecto de taxi es una buena opción como para reflexionar en las personas desde tu punto de vista? Ya. A ver, desde mi perspectiva, yo creo que las personas en general podemos asumir diferentes espacios para reflexionar, pero esto únicamente si lo vemos como tal, como reflexionar. Los seres humanos somos sin duda seres sociales. Entonces, tal vez estos espacios en donde tienes una persona que te está escuchando y está respondiendo a algunas preguntas que tú te estás planteando puede ser una alternativa en la que pueda ayudar a aliviar tu malestar. Esto visto desde la psicología, porque estás verbalizando lo que estás sintiendo y estás esperando tener una respuesta también desde el pensamiento del otro, digámoslo así, desde cómo el otro está asumiendo lo que yo estoy pensando, o también cuál va a ser la reacción desde mi punto de vista de las respuestas que puedo tener desde la otra persona. No siempre van a estar alineadas porque aquí tal vez vas a manejar un espacio de consejería, pero no un espacio de terapia. Entonces, creo que es importante ver estos espacios para reflexionar, que sí se pueden dar únicamente al entender también que necesitas un oyente
o también entender cómo quieres manejar tu espacio de reflexión, porque puedes tener un análisis interno en donde necesitas únicamente escucharte a ti y entender cuáles son los recursos que tienes para gestionar lo que estás sintiendo. O tener, como te decía, este intercambio de información en donde la otra persona puede darte su perspectiva y puede servir como puntos de arranque para saber en dónde quiero trabajar. Ok, gracias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿piensas que con el COVID las personas necesitan más terapia psicológica, tomando en cuenta todo lo que pasamos el anterior año, lo que seguimos viviendo hasta hoy en día? Yo creo que en general y entendiendo el contexto, el manejo de incertidumbre es lo que te puede llevar a buscar terapia psicológica. Hay algunas variables que puedes considerar, por ejemplo, el contexto de estado de excepción, el contexto de un estado de emergencia, pueden ser factores de riesgo para la población, tanto para la población con diagnóstico. Por ejemplo, tienes personas o podemos pensar en una depresión, en un estrés postraumático, en un trastorno obsesivo compulsivo, que yo considero podrían ser posiblemente algunas de las condiciones psicológicas que se agudizaron con el contexto actual. Y personas que tal vez no saben cómo gestionar emociones. Al estar expuestos a estos acontecimientos que pueden producir estrés, las personas pueden considerar también la terapia psicológica como una alternativa. Creo que culturalmente es importante que las personas vean estos espacios terapéuticos como recursos que aporten también a su salud mental y como tal a la salud integral, entendiendo a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social, que también pues es una premisa un poco utópica en donde se tienen que trabajar desde algunos ámbitos sociales, desde algunos ámbitos biológicos, pero yo no te podría decir en realidad si la consulta terapéutica en relación al COVID ha aumentado o no, sino que son factores de riesgo que desatan o desencadenan en manejo de emociones, en agudización de trastornos que tal vez la gente no sabe cómo gestionar y tal vez la psicología como tal llega a tener un impacto social más fuerte y una importancia también al identificar que es necesario tener un equilibrio y un control en salud mental con acompañamiento psicológico, que lo único que hace la terapia pues es darte este soporte y acompañamiento para que tú puedas construir tus propias herramientas y gestionar todo el malestar que estás sintiendo internamente o las dudas que estás teniendo frente a cuál sea tu demanda psicológica. Sí, gracias, Cami. Bueno, la última pregunta de mi parte es, ¿considera que una terapia en taxi o Uber es una buena idea para la tranquilidad mental de las personas, ya que muchas personas se sienten un poco intimidadas en ir a un consultorio y eso puede desencadenar a que no sean completamente abiertos? A ver, yo creo que es importante analizar el término terapia y definirlo desde qué enfoque quieres trabajar. Porque si hablamos desde una terapia psicológica, hay varios factores que se deben considerar, desde entablar un buen rapport, establecer un vínculo entre el terapeuta y el consultante, acordar significados también, definir objetivos, número de sesiones, el tiempo como tal que tienes para trabajar en la sesión. Son variables que sí son puntos importantes a considerar y posiblemente desde este contexto en donde tienes a una persona en un taxi, tienes algunos estímulos externos, el ruido, no puedes manejar también un lenguaje corporal, un mimetismo, en donde son variables que en terapia psicológica tú también las vas a analizar, cómo la persona está respondiendo a tus estímulos, cómo tú logras entablar esa relación también. Entonces, yo creo que todas estas variables no permiten generar un espacio apropiado para terapia, pero sí pueden ser una alternativa para manejar una descarga emocional, porque también es importante saber que la persona que va a hacer en este caso el papel o el rol de un terapeuta
debe tener una formación o una educación como tal, porque ¿qué pasa si te encuentras con una persona que hace una catarsis? ¿Cómo manejas, cómo le logras contener a esa persona? ¿Qué pasa si necesitas tener primeros auxilios psicológicos? Entonces, tal vez el ambiente no es el adecuado, como tal el contexto. Y sí es un punto importante a considerar en terapia psicológica, porque también tienes algunos puntos éticos que los debes considerar desde un manejo de acuerdo de confidencialidad. En algún momento cuando manejas también terapia, se solicita manejar grabaciones, porque esto te permite trabajar de una manera más personalizada en el tratamiento que vas a darle a la persona, qué estrategias vas a trabajar con ellos, qué recursos, mecanismos. Entonces, yo creo que vuelvo nuevamente a esta opción de verbalizar el malestar en este caso, porque hay muchas maneras de materializarlo, pero sí son mecanismos que te ayudan a reducir esta intensidad de malestar psicológico, pero entendiendo que puedes trabajar desde una consejería, no desde una terapia por el tipo de intervención que tendrías en ese momento. Ok, gracias, Cami. Micho. Listo, Don. Bueno, por la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la principal causa para que las personas soliciten una terapia psicológica? Ya, a ver, como tal no tienes definido una demanda base, solamente es necesario que una persona tenga una demanda. Incluso puede llegar alguien que te diga, no sé por qué estoy aquí, pero necesito trabajar en algo. Entonces, desde ahí está el trabajo del psicólogo, que les decía, acordar significados, entender muchas etapas también desde su infancia, cómo está actualmente, entender antecedentes médicos, porque es importante también analizar si tienes algún tema de un trastorno en la familia. Entonces, yo creo que en ese punto, en realidad es importante que la persona solamente tenga la voluntad o que sea voluntaria la necesidad de acudir a una terapia psicológica, no solamente individual, porque puedes tener terapias grupales, puedes tener terapias de pareja, o incluso puedes acudir a una terapia para saber en qué te gustaría trabajar. Tal vez yo estoy teniendo a cargo muchos temas en mi trabajo, luego tengo una familia en donde estoy pasando por un divorcio, pero no lo vas a trabajar todo a la vez. Incluso el confinamiento puede ser un motivo de consulta, pero entender desde dónde o cuál es la raíz que quieres trabajar, desde aprender a gestionar mis emociones, aprender a manejar un estrés, o tal vez definitivamente estoy desarrollando ansiedad, depresión. Entonces es de entender cuál es la raíz y cuál es la necesidad de cada paciente para poder trabajar en terapia. Listo, entonces serían bastantes factores por lo que veo. ¿Consideras que en la actualidad se ha disminuido este estigma de que ir a terapia psicológica es malo, es algo diferente? Ujú. Yo creo que a nivel mundial tal vez este estigma ya no es tan fuerte. Yo creo que tal vez en Europa, en Estados Unidos la salud mental es un factor que incluso el gobierno subsidia en medicina o puede estar considerado dentro de un seguro, pero yo creo que a nivel de Ecuador sí todavía nos falta mucho por trabajar. El COVID sin duda ha sido un factor que le ha motivado a la persona a identificar este manejo de emociones y si tenías al inicio pues consultas mucho más frecuentes porque no sabían cómo manejar el tema de despidos también laborales, no solamente es el encierro, la adaptación, totalmente la adaptación al cambio en algunas empresas, pues se tuvieron que generar algunas estrategias también para que las personas logren manejar un equilibrio de vida-trabajo. Entonces, yo creo que de a poco es algo que ya se está poniendo más a la luz, que las personas ya están tratando de buscar un poco más estos espacios terapéuticos, pero al ser algo cultural, se necesita mucho apoyo también podría ser del Ministerio de Salud incluso, para que la psicología sea visto como una rama de salud, no como una rama social.
al entender que estás pues manejando totalmente salud mental. Si bien es cierto, es una rama que necesita pues acompañamiento multidisciplinario, si trabajas también en el bienestar y es parte de manejar un estado de salud integral. Muy interesante. ¿Cuántas personas en promedio atiendes por día, por Eh, semana? en promedio, tal vez por día podríamos decir unas 5 a 7 personas. Esto sí dependiendo la demanda como esté, o si es que tienes nuevos consultantes, o también ya cómo se vayan desarrollando los tipos de intervenciones y las sesiones que se tenga programada para ir cerrando los casos que ya se vienen atendiendo. Listo. Ya, ahora me toca a mí. ¿Qué tan probable es que una persona se pueda relajar en un carro o en el taxi? Em, yo creo que depende mucho de como tal de la persona, de cómo la persona gestione sus emociones y también de la personalidad, porque puede ser que tienes una persona extrovertida que no tiene mucho problema en contarle a otras personas que primero no conoces, no tienen una formación para que estás segura que van a poder manejar de manera profesional lo que ellos te están contando. Y se puede abrir totalmente a contarte qué está pasando. Pero tal vez puedes encontrarte con una personalidad un poco más introvertida, en donde tal vez no tiene la confianza o apertura para contarte qué es lo que se está manejando. Y al relajarse, yo no sé qué tanto, qué tan adecuado sea ese contexto. Como les decía, el tema del ruido, tal vez la persona que está conduciendo, o sea, está enfocada sus 5 sentidos en conducir como tal y tal vez solamente le estás oyendo a la persona y no estás escuchando, porque al manejar una terapia necesitas pues tener la concentración para manejar un hilo conductor, saber en qué momento preguntar, acordar significados, cuando se hace una recapitulación. Entonces yo creo que como tal el espacio, incluso físicamente, puede no ser tan adecuado, pero ya depende también como tal de la persona. O sea, puede ser que el ruido a algunas personas les viene bien o como tal depende del diagnóstico. ¿Qué pasa si tienes a una persona con trastorno obsesivo compulsivo en donde en un contexto de ruido trata de concentrarse y, y contar todo lo que está pasando? Entonces, es importante definitivamente tener a un consultante que lo estés mirando. Si ya una consulta virtual es complicada, tal vez en el taxi al manejar estos estímulos que te digo, yo creo que sí es algo que se debe considerar si es que quieres trabajar de la terapia, pero un estado de relajación, de reflexión, depende totalmente de la persona, cómo lo gestione y cómo logre entrar a ese estado que la persona está buscando. Listo. Y del punto psicológico, ¿dónde consideran que es más adecuado que una persona se pueda desahogar? Mm, Creo que desde un punto psicológico no tienes como tal una definición, pero sí, ¿qué te dice la teoría cuando manejas un rapport? Por ejemplo, antes la psicología, tenías un escritorio y a la persona atrás de un escritorio. Entonces, esto definitivamente ya depende de la escuela también que manejes. Por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual, ya manejas un espacio en el que, como una sala de una cocina, perdón, de una casa, en donde estás en un sillón, incluso puedes recibir a la persona en un sillón, donde se está mirando frente a frente, sin nada, algún objeto que esté como imponiendo esta distancia entre la persona, pues pueda generar este vínculo
tal vez de confianza, donde tienes una transferencia también y se logra poner límites. Entonces, por ejemplo, desde el psicoanálisis tenías esta teoría del diván, en donde no se maneja también como un lenguaje corporal tan cercano, pero yo creo que es desde el enfoque que quieras trabajar. Como te digo, un poco lo que yo más manejo es terapia cognitivo-conductual, entonces es tener este espacio un poco más amplio, igual como te dice la escuela sistémica, en donde cuando trabajas en una terapia familiar, incluso el hecho de cómo entra la familia, si entra primero el papá, si entra primero el hijo, en dónde se sienta, esto también ya te da alertas de cómo se está manejando el ambiente familiar. Entonces, desde como yo estoy trabajando actualmente, pues la terapia o el espacio físico es como en una sala de una casa, donde la persona entra y elige dónde quiere sentarse. Incluso tú no tienes como un lugar fijo como terapeuta. Y la persona donde se siente más cómoda y en confianza para poder hablar de lo que está pasando es el espacio adecuado que yo creo que se está manejando actualmente en terapia. Listo. Y en tus experiencias, ¿consideras que el espacio debe ser adecuado para la paz mental del cliente? Sí, totalmente. Desde el color de las paredes, si tienes un espacio con mucha iluminación, a la persona le va a ayudar también a tener más tranquilidad, a regularse un poco. Y creo que también la ambientación. En una mesita siempre puedes tener unos Kleenex, puedes ofrecerle un vaso de agua porque no sabes qué es lo que vas a tratar. Como les decía, si en algún momento tienen una contención emocional, eh, incluso puede ser que la terapia sea un silencio, 40 minutos de silencio en donde la persona solamente llora y sin duda también sus pensamientos están trabajando. Entonces, pues poder brindar este espacio de confianza, este espacio en donde la persona no solamente te ve a ti en acompañamiento de un proceso terapéutico, sino tienes estos pequeños detalles que te ayudan a que el proceso sea más personalizado y más aterrizado en la necesidad de la persona. Puede generar como tal un espacio adecuado y te puede dar un objetivo de trabajo terapéutico con buenos resultados que sin duda van a estar enfocados en el bienestar del consultante. Listo, Cami, gracias. Sigamos. Bueno, ahora mis preguntas. Hola, Cami, espero que estés bien. Hola, Yael. Bueno, empezando con mis preguntas. ¿Crees que las terapias han aumentado durante la pandemia y por qué? A ver, no te podría decir con certeza si han aumentado, no estaría pues actualizada en la información de un indicador, pero yo creería que posiblemente la necesidad o la demanda sí puede haber aumentado. Como les decía, el manejo de esta incertidumbre como tal puede ser uno de los principales factores, el tema de adaptación también. O qué pasa si tú manejas, o tal vez me puedo pensar en un psicólogo que tenga a cargo el tema de drogodependencias. ¿Cómo gestionas a una persona que está en confinamiento, no está yendo a terapia y tal vez está pasando por un síndrome de abstinencia? Entonces, posiblemente la consulta haya aumentado por este manejo como tal, que desde pequeños no sabemos cómo enseñar a los niños a gestionar emociones y en este contexto pues se pudo agudizar. Yo creo que tal vez los principales motivos también es súper amplio, puede ir desde un tema de estrés o desde un tema de ya de trastornos. Yo me acuerdo que como tal en los primeros meses de pandemia, yo sí tuve una consultante en donde hacíamos pues llamadas telefónicas, entonces ella tenía un trastorno depresivo. Al estar encerrado, al no tener como todo este acompañamiento, en la llamada pues sí te decían mucho, te hablaban mucho de suicidio, te hablaban mucho de cuáles son las alternativas que puedes trabajar.
Entonces, contener a la persona en un espacio así también es un poco complicado. Pero la demanda pues ya depende como tal de la persona y cómo está gestionando emociones, porque tal vez tienes casos como este que son súper graves, casos de bipolaridad incluso que también se presentaron, o puedes tener, me acuerdo, una llamada también de un consultante que decía, no puedo dormir, no puedo dormir todo el día, estoy pensando mucho en el tema de pandemia, ni siquiera quiero salir a hacer compras. Entonces, es como tener toda esta medición de intensidad del malestar que está sintiendo la persona para que ellos puedan buscar este recurso de terapia psicológica. Pero a ciencia cierta no te podría decir en qué porcentaje aumentó ni cuáles son las principales demandas que se están trabajando. Ya, bueno, ahorita por tema de tiempo de la llamada vamos a a mandar otro link para que igual te puedas unir y continuar con las preguntas. Ya, ok, listo, chicos. Gracias.